González Abalsi, soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería Aeroespacial. Este es el segundo experimento para la materia de Ciencias Materiales. La solidificación o el proceso de solidificación en un líquido consiste en cuando sus partículas cambian o vibran según la temperatura a la que se encuentran. Usualmente en un líquido, conforme se va solidificando, sus partículas al mantenerse en una posición en una posición fija, comienza a unirse, comienza a disminuir ese espacio que existe entre ellas, y entonces el material pasa de tener todas las partículas en completo movimiento a comenzar a quedarse en un espacio fijo y quedarse sólido. Consecuencia de esto, como dicho espacio va disminuyendo, suelen disminuir su volumen, pero al mismo tiempo aumenta su densidad. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Como se empiezan a juntar, dicha densidad comienza a aumentar, pero el volumen comienza a cambiar. Eso es lo que vamos a hacer en este experimento. Pero nuestro experimento no se va a concentrar en demostrar que cuando un líquido se solidifica, disminuye su volumen, sino que vamos a trabajar con un líquido muy común, pero que tiene una reacción bastante distinta a los demás, que es el agua. El agua, cuando entra en su estado de solidificación, sí comienza a quedarse fijas, pero este tamaño no disminuye, sino que se queda igual o aumenta incluso, aumenta en realidad, pero su densidad no aumenta, disminuye, porque como expliqué con anterioridad, cuando comienza a disminuir dicho espacio, comienzan a hacerse más densas, pero como este espacio no cambia, se quedan ahí mismas, incluso empieza a aumentar su densidad, cambia. Es por eso que el hielo flota en el agua. El día de hoy nosotros, lo único que necesitaremos para este experimento son materiales que encuentras en casa, como es el aceite, aceite de oliva o aceite de casa, sal, sal clásica y un poco de agua. Y claro, 3 recipientes, que eso es lo más importante. 3 recipientes que sean transparentes, puede ser de plástico, vidrio, incluso para esos, ¿cómo se les llama? Como como moldes para hacer hielos, esos funcionan perfecto. En mi caso voy a utilizar estos porque los 3 son del mismo tamaño. La unidad que voy a utilizar es lo que coloquialmente conocemos como un caballito, ya saben, que son aproximadamente 60 mililitros. Entonces lo que voy a hacer es agregar en 2 de estos de vidrio un caballito de agua y en otro uno pero de aceite. Aquí decidí acelerar el video para no aburrirnos. Básicamente este es el procedimiento del experimento. Agregamos todo, diluimos la sal, marcamos y preparamos para congelar. Disculpen ese corte un tanto forzado, la verdad decidí acelerar el procedimiento del experimento ya que este resulta bastante sencillo. Sinceramente la idea era explicarles un poco la parte teórica, pero me parece que será mejor idea explicárselos de esta manera. Mientras esperamos el resultado de nuestro experimento en sus respectivos puntos de congelación, les mostraré un poco más sobre lo que es la teoría, un tanto ligeramente más gráfico para poder entenderlo o familiarizarnos mejor con esto y así a la hora de analizar nuestros resultados tener como una base para sustentarlos, para al menos como medio predecir qué es lo que va a pasar. En el caso del agua, que es el líquido que nosotros estamos manejando de manera pura, primero, cuando un líquido se congela, sus moléculas suelen cambiar, su comportamiento suele cambiar o se suele ver influenciado por la temperatura en la que estos se encuentran. Cuando un objeto pasa a su estado de solidificación, que es cuando se empieza a congelar, comienzan a tomar estructuras un tanto más fijas, que es lo que les comentaba hace un rato. Si la estructura, si las moléculas se encuentran volátiles, conforme va disminuyendo esta temperatura, comienzan a mantenerse fijas y a tomar una estructura específica, una estructura un tanto más ordenada. En el caso del agua, que es el que estamos manejando nosotros ahorita, sus moléculas se encuentran volátiles. Es por eso que el agua se encuentra en ese estado tan maleable, tan flexible, tan fluido, como el de ese líquido. Cuando empieza su proceso de solidificación, cuando comienza su proceso de solidificación, no toma una estructura tan común, sino que toma una estructura hexagonal. ¿A qué voy con esto? Cuando toma esta estructura hexagonal, dichos espacios, en vez de contraerse, que es lo que comentábamos hace un rato, voy a hacer un pequeño dibujo aquí. Si todas estas moléculas se contrayeran, este espacio que está aquí disminuiría. Digámoslo de esta forma.
Cuando se vuelve hexagonal este espacio aumenta porque al nosotros tener tantas moléculas en un espacio medianamente comprimido o el espacio en el que estas se encuentren, digámoslo así, si en este espacio nosotros tenemos todas estas, a la hora de formar el hexágono, si se dan cuenta yo lo formo aquí por ejemplo, con estas, a ver cuántas van, 1, 2, 3, 4, 5, me sobraron 2 moléculas. Entonces estas moléculas deben entrar en esta misma estructura hexagonal. Ya sé que no quedó muy bonito el hexágono, pero lo que voy es que cuando toman esta estructura hexagonal, estos espacios comienzan a aumentar. Entonces, como les decía aquí en este caso sobraron 2. Entonces a la hora de moverse estos para otra estructura hexagonal, van a seguir sobrando. Y este espacio ya no va a ser suficiente para todas las moléculas. Por eso es que el volumen del agua aumenta cuando se solidifica, cuando pasa a ser hielo. Y es por esta misma razón que al ser este espacio, por así decirlo, como un espacio vacío, al aumentar, la densidad disminuye, porque como es un espacio vacío pero siguen siendo posiciones fijas, la estructura no se verá dañada, pero la densidad de nuestra sustancia sí lo hará. Entonces, eso es lo que pasa con el agua. Por eso es que nosotros esperamos que ahorita que con el experimento de que nada más lo pusimos a congelar, su densidad aumente. Entonces, si era esto con anterioridad, va a llegar a ser esto. No va a cambiar demasiado, porque vuelvo a lo mismo, no es como que se dupliquen o algo parecido, pero eso es más o menos lo que va a pasar. Ahora bien, por ahora no les explicaré lo de la sal, pasemos a la del aceite. La del aceite es bastante sencilla, es básicamente lo mismo. En el caso del aceite, el aceite tiene triglicéridos, que son distintas, como no sustancias, sino como las distintas moléculas que la componen. Entonces, al ser tal la variedad de componentes que tiene, es por eso que el aceite no tiene como tal una temperatura específica de solidificación, porque cada una de estas moléculas tienen una temperatura distinta de solidificación. En el caso del aceite lo que va a pasar, van a comenzar a ser los primeros y los menos densos van a seguir manteniéndose en un estado de fluidez. Cuando se encuentre completamente congelado, es probable que o se mantenga nada más grumoso o no se congele como tal completamente, porque puede que ni siquiera alcancemos la temperatura adecuada para que ciertas partes de esta misma sustancia, del aceite, se congelen. O sea, digámoslo así, si nuestro congelador puede llegar a los 0 grados centígrados, no lo sé, algunos puede que necesiten menos 5 puntos internos. Es un decir, sinceramente no es un número real, pero es como la idea que intentamos expresar. Entonces, para cuando estos se hayan congelado, puede que estos dos no se hayan congelado completamente. Y para cuando estos sí, otros tal vez no. Entonces, es por eso que su estructura puede quedar grumosa, como entre un estado plasmático, entre que líquido, pero varios puntos sólidos, porque se encuentra conformado de distintas sustancias, no sustancias, sino moléculas, distintos tipos de triglicéridos. Entonces, ese es el resultado que podríamos esperar del aceite. En el caso del agua con el sal, la sal al entrar en contacto con el agua, la sal es un mineral que por ende va a absorber el agua. El agua ya conocemos qué es lo que podría pasar con ella, pero la sal al agregarla, la sal para poder diluirse, de hecho esto es algo que podrían intentar también. Si ustedes ponen agua, hielos y sal y meten una botella, la botella puede que se enfríe más rápido. ¿Por qué? Porque la sal para lograr disolverse con el agua necesita calor, necesita fricción. Entonces toma esta misma temperatura de la botella, la absorbe y la botella absorbe la temperatura del agua. O simplemente al perder esta temperatura se enfría. Es por eso que se enfría más rápido. Este proceso, como técnica o procedimiento, incluso lo llegan a utilizar en la cocina, como lo es en el ceviche, que lo hacen para cocinarla, porque absorben esta misma temperatura que la causan en sí mismo y calienta la comida. Es un ejemplo. Entonces, en el caso de eso es lo que haría el agua con la sal. A ese proceso se le llama, es una reacción endotérmica. Pero cuando nosotros agregamos la sal con el agua, pasa un descenso crioscópico. En teoría, va a necesitar un poco más de tiempo, o va a necesitar una temperatura un poco menor, o sea, va a necesitar ser más frío para congelarse. ¿Por qué? Cuando estos dos se unen, cuando el agua y la sal se unen, y al pasar este descenso criogénico, la temperatura necesaria para que se enfríen, se congelen, es menor. O sea, sí, es menor. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros, no sé si han escuchado de esto, pero cuando en ciertos lugares o zonas del mundo donde neva mucho, se suelen congelar las carreteras, echan sal para que el hielo se derrita.
es por esto, es precisamente por este descenso microscópico. Porque como necesita una temperatura menor para poder llegar a este punto de congelación, es por eso que se empieza a deshacer la nieve, se empieza a deshacer el hielo. Porque la sal comienza a tomar este proceso, comienzan a fusionarse y comienza a crear esa reacción. A diferencia de lo que habíamos comentado de la reacción endotérmica, donde absorbe el calor y en teoría enfriaría más, pero eso es lo que va a pasar. Entonces, si comparásemos el tiempo, al menos prediciéndolo ahorita, entre el agua líquida o el agua pura y el agua con sal, el agua pura debería congelarse un poco más rápido que el agua con sal. Al menos eso. 6 horas y media después. Lamentablemente surgió un inconveniente con la primera grabación de los resultados, así que tuve que verme en la necesidad de repetirlo. El único problema fue que cada una de las muestras comenzaron a derretirse con mucha facilidad, así que espero esto no nos afecte, pero disfruten los resultados. Una eternidad más tarde. Pues vale. Pues vale, finalmente tenemos los resultados después de corregir estos pequeños problemas que tuvimos. Lamentablemente tengo que hacer esto con un poco de velocidad porque se están derritiendo bastante rápido. Bueno, primer resultado, el del hielo, el agua con hielo. Lamentablemente ya se está derritiendo muy rápido. Pero algo que sí logramos comprobar es que sí, efectivamente, cuando se solidifica, la densidad del hielo, el volumen del hielo aumenta en comparación. De hecho, sí sobrepasó la pequeña marca que nosotros hicimos. La sobrepasó por al menos una corta distancia. Lamentablemente ahorita si se los muestro, ya está un poco líquido. Entonces, de hecho el centro ya se está derritiendo muy rápido. Pero si logran notarlo, el hielo mismo hace que la parte líquida sobrepase la línea. Por lo tanto, eso comprueba lo que dijimos. El hielo se solidificó aproximadamente a 1 hora con 15 minutos. Digo aproximadamente porque ese fue el tiempo que yo tardé, que fui a checarlo y que ya estaba solidificado. Ahora, el siguiente en solidificarse fue el aceite. El aceite duró un aproximado de 3 horas y media, poco menos. Yo fui a las 3 horas y media, 3 horas con 35 minutos en realidad, y ya estaba pues solidificado. Tenía nada más una ligera capa viscosa, que es lo que les comentaba, por las distintas formas o tipos de moléculas que esta tiene, pues su solidificación se ve pues muy volátil, muy distinta. Así que supongo que eso fue lo que pasó. En este caso no pasó lo de la grumosidad, pero sí se solidificó pues como por partes. Para cuando yo la fui a ver y cuando el agua ya estaba hecha hielo, el aceite tenía su grado de viscosidad había aumentado, se sentía mucho más como densa, pero todavía tenía partes que se veían muy normales, que eran las que estaban como en las partes superiores, por esto mismo de que era menos denso, como que es lo que se va por arriba. Ahora, el último fue el agua con sal. El agua con sal duró 6 horas y media aproximadamente. Cuando yo lo fui a ver, con esto comprobamos lo que mencionábamos del descenso crioscópico. La temperatura para que el agua con sal ahora se pueda solidificar baja todavía más de lo necesario, que es con el agua normal. Pues ya lo habíamos mencionado, el agua pues ahora necesita esto al absorber esa propiedad. Es lo mismo que mencionábamos con la nieve. Cuando tú agregas sal a la nieve se derrite casi inmediatamente porque la sal absorbe su temperatura y hace a la hora de fusionarse que ahora el agua necesite una temperatura aún más baja para solidificarse. Algo curioso, fue la primera en derretirse, ahorita está casi líquida, se derritió casi inmediatamente, no duró mucho. Ya, sinceramente, ya van varias veces que intento grabar esto, entonces supongo que eso también influye, el tiempo. Pero supongo que es por lo mismo de la sal al absorber esta temperatura, al tener esta propiedad de absorber una temperatura para poder disolverse, hace que el agua ya no pueda solidificarse o mantenerse tanto tiempo en este estado de solidificación. Me gusta decir o me gusta pensar que este experimento fue un éxito porque comprobamos toda la información que nosotros recabamos con anterioridad. Lo que mencionábamos de la estructura hexagonal del agua, lo cual permitía que aumentara su volumen y disminuyera su densidad. Lo que mencionábamos del aceite, que su estructura variable, por así decirla, hacía que su tiempo se volviera volátil, que no tuviera un tiempo específico por cada parte que se solidificaba, aunque esta nada más se volvió pañosa. Y en el caso del agua con sal, lo que comentábamos, se volvió aún más difícil de solidificar, a pesar de que pues yo en mi caso puse el refrigerador al máximo y aún así tardó 6 horas y media. Así que eso es todo y muchas gracias.